La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Mariano Frontera, él es vicepresidente ejecutivo de una ONG muy conocida en la República Dominicana, la Fundación Dominicana de Desarrollo. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ramón. Buenos días, bienvenido. Gracias por invitarnos. Mariano, la fundación data, sin mal no recuerdo, como de la década de los 80. No, la fundación data del 1966, cuando el señor José Armentero Seis Dedos y el señor Rafael Esteva tomaron una iniciativa del sector privado para participar en todas las actividades que tenían que ver con el desarrollo, principalmente campesino de la República Dominicana y de fomento al emprendimiento. ¿Y ya en ese momento tenía ese nombre? Se creó como Fundación Dominicana de Desarrollo en el año 66. Originalmente la iniciativa de los empresarios inició en el 62, una época tumultuosa en la historia dominicana, pero el grupo de empresarios promovió la forma en que podían desarrollar el país y hasta ahora se ha mantenido la misma filosofía. Pero se orientó después hacia el microcrédito. El microcrédito surgió a inicios de los años 80 y fue la entidad pionera en la República Dominicana en lo que es el microcrédito productivo en sí. Okay. Nos iniciamos en el año 82-83 y fue una parte para poder financiar el sector microempresarial que en esa época no había otra entidad participando. No se hablaba ni de MIPYME, se hablaba de esa época. Okay. Era una palabra muy conocida. Y del 62 al 2017, ¿cómo ha cambiado la fundación y las prioridades de la misma, producto del cambio de la misma sociedad? La fundación originalmente se concentraba en el fomento agropecuario. Seguimos enfocándonos en el fomento agropecuario y desarrollo desarrollo de tecnología en el sector agropecuario. En lo que entendemos que hemos evolucionado es también en la metodología de capacitación al microempresario. Si bien antes se capacitaba en nuevas técnicas industriales, nuevas técnicas de producción, nos estamos enfocando ahora también en técnicas de comercio, en comercio electrónico, en cómo llegar a nuevos mercados por parte del microempresario, sobre todo con el sector artesanal y también con el sector agropecuario. ¿Y cuánto se ha avanzado en ese sentido? ¿Realmente se sembró la semilla, repolló, ha dado frutos? Nosotros hemos incidido en el mejoramiento de la vida de más de 1 millón de dominicanos. ¿Sí? Actualmente tenemos cerca de 18.500 clientes de crédito y más de 17 comunidades a las cuales estamos llegando. ¿Para proyectos? Para proyectos y financiamiento de microcrédito. Individuales. Individuales, y la metodología de crédito que tenemos es individual. También capacitación, mejora de todo lo que es tecnología, tanto agropecuaria como de comercialización. ¿Y qué va primero, la capacitación o el financiamiento? ¿O ambas van juntas? Ambas van juntas. Eso es una gran pregunta porque siempre se comenta, vamos a capacitar primero al microempresario y luego le damos el microcrédito. Pero a veces, ¿por dónde comienzo primero? Si lo estoy capacitando mucho, le estoy limitando el crecimiento, la capacidad que tiene de crecer. O de repente ya él existe cuando llegue a donde ustedes. Es correcto. Entonces siempre comenzamos con el microcrédito, lo motivamos y lo invitamos a nuestras facilidades para capacitarlo. Y llevamos de la mano ambas actividades. Y en los créditos, ¿de qué monto estamos hablando? El crédito promedio. El crédito promedio en la Fundación Dominicana de Desarrollo está en 18.000 pesos. Se dirá, bueno, es bastante básico el monto, apenas alcanza los $400. No, pero puede ser más o puede ser menos. Sí, puede ser más. Nosotros iniciamos desde 5.000 pesos hasta 500.000 pesos, los montos que tenemos. Y la idea es llevar al cliente microempresario a una etapa que aprenda a manejar su crédito desde montos pequeños y va creciendo junto con la entidad. Y tienen estadísticas de casos de que han comenzado con montos pequeños y han llegado a cifras que dupliquen, tripliquen, cuatripliquen el monto inicial. Claro que sí, hemos iniciado clientes con 5.000 pesos que hoy en día tienen 400.000 pesos con nosotros. Inician quizás con cafetería, posteriormente migran a tener la cafetería, compran un edificio, comienzan a construir, tienen inmuebles alquilados y sigue creciendo el microempresario. ¿De dónde salen los fondos que maneja la fundación? La Fundación Dominicana de Desarrollo viene con una capitalización desde sus 51 años. Para fondear microcrédito, que es una cartera muy dinámica, de muy amplio crecimiento, estamos hablando que el microcrédito crece a razón de entre un 12 y un 20% anual en las entidades promedio. Nosotros tenemos fondos multilaterales como del BID, del Banco Europeo de Inversiones, de ICO, que es la Agencia Española de Crédito Oficial, y también tenemos un buen fondeo de la banca local. Tenemos muchos apoyos, tanto del Banco Popular como del Banco BHD, de ADEMI y del Banco de Reservas también.
¿A cuánto asciende la cartera actualmente? La cartera nosotros nos han dado 300 millones de pesos actualmente. Interesante. Dividida en 18.500 empresarios aproximados. Está bastante atomizada, lo que indica hasta dónde estamos llegando nosotros, que es el nicho más productivo de la base de la sociedad. ¿Y el perfil de los micros que ustedes financian? Desde el sector agropecuario, o sea, microproductores agropecuarios, comercio, puede tener una cafetería, servicios, hay escuelas, hay personas que tienen escuelas que las financiamos. ¿Y cuál provincia o cuál región del país tiene más incidencia ustedes, es decir, con los préstamos? Y si, qué sé yo, tienen conclusiones de quién accede más a los préstamos, hombres, mujeres, qué edades e intereses. Sí, más del 56% de nuestros clientes son mujeres. Esto indica el apoyo que ha dado la Fundación al desarrollo del hogar principalmente. Las mujeres, se dice que el hombre soporta el hogar, pero la mujer tiene que, por lo regular, atender el hogar, atender su negocio, y realmente es excelente como microempresaria. Nosotros damos mucho apoyo, el 56% de nuestra cartera es de mujeres. Estamos concentrados principalmente en el Cibao Central. Mayormente nuestros clientes son del sector comercio, que es obvio por la distribución del sector comercio dentro de la economía, pero también tenemos apoyos a entidades productoras, tanto agropecuarias como ebanisterías, talleres de mecánica y otras entidades también que ya tienen cierto ciclo y proceso productivo. Vamos a una breve pausa, Mariano Frontera, y seguimos porque esta conversación está interesante acerca del trabajo que ha realizado durante años la Fundación Dominicana de Desarrollo. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el licenciado Mariano Frontera. Él es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Dominicana de Desarrollo, una institución que ha hecho muchísimo por nuestro país. Y justamente finalizando ya el 2017 con miras al 2018, ¿cuáles son los planes que tiene la Fundación para este año que comienza en unos días? Bien, tenemos pensado seguir con lo que es el fomento del emprendimiento en la República Dominicana, también la capacitación en nuevos emprendimientos y el desarrollo de negocios. Principalmente hemos tenido acuerdos para capacitar con la Asociación Dominicana de Rehabilitación, también tenemos acuerdos con otras entidades como RIFCHEC Dominicana, con el nuevo modelo penitenciario, y pensamos potencializar que la esos capacitación acuerdos. también seguirá siendo uno de los pilares que apoya la Fundación. Es correcto, nosotros capacitamos cerca de 2.000 microempresarios al año. Y desde el emprendimiento, o sea, desde el origen de cómo iniciar un negocio hasta cómo desarrollarlo. Le enseñamos marketing, le enseñamos cómo gestionar recursos humanos, le enseñamos finanzas y lo acompañamos también con el microcrédito, como habíamos comentado. Y con el tema, Mariano, de la existencia de, qué sé yo, la banca Solidaridad, ¿no hay competencia por los clientes? Aún hay mucho mercado por donde crecer. Tenemos más de 200.000 jóvenes que no tienen empleo. Y la forma de desarrollarlos es motivándolo a emprender. O sea, es un mercado que está en constante crecimiento y todo participante en el mercado es bienvenido. Y es bueno siempre que se apliquen políticas de mercado. Y todo participante siempre tendrá un buen impacto en el mercado y se necesitan aún más participantes, en nuestro entender. ¿Ustedes van al microempresario o el microempresario va a la fundación? Nosotros vamos al microempresario. ¿Cómo así? Tenemos cerca de 100 oficiales en las calles que salen diariamente, tienen un horario de salida a buscarlo, van por zonas, cada uno tiene su zona de trabajo, visitan el negocio, lo evalúan, hacen un levantamiento, todo lo que es una debida diligencia. Qué interesante, una visita para mejorar la vida. Correcto, se motiva, se ve las necesidades que tiene el negocio, se ve inclusive la necesidad de capacitación y se motiva que participe con nosotros, no solo en el microcrédito, sino también en las capacitaciones. Y son bien acogidos, por supuesto. Tiene buena acogida, la fundación tiene una historia que se conoce en todas las comunidades que estamos. ¿Cuántas oficinas tienen? Tenemos 16 oficinas, tanto en el Distrito Nacional como en todo el país. Región Norte principalmente, también tenemos Región Sur y próximamente tendremos más impacto en la región este del país. Pero el nacimiento y el fuerte está en el Cibao. Cibao Central, zona de La Vega, Bonao, Maimón, Castillo. Mariano, los interesados pueden llamar y acercarse, no esperar que ustedes lo vayan a buscar. Pueden acercarse a nosotros a las oficinas, pueden también contactarnos por la red, la FDD está en Facebook, está en Instagram. Ahora es increíble cómo hay presencia en la red a todos los niveles de la sociedad. Nosotros le hacemos levantamiento a los clientes y la tecnología ha impactado realmente hasta en el microempresario.
Es que tiene su celular y se comunica y... Se comunican, no hacen comentarios en las redes y siempre están en contacto con la fundación a través de todos los mecanismos modernos. Y ustedes funcionan, vamos a decir, como la banca en el sentido de que tienen comité de crédito y ese tipo de cosas. Correcto, es toda una estructura. Y oficiales que evalúan el oficial de crédito tiene toda una metodología de evaluación, visita al cliente, hace un levantamiento, se lleva allá, se hace un petit comité, como lo llamamos en las agencias de crédito. Posteriormente, dependiendo del monto, va escalando hacia diferentes niveles de aprobación y posteriormente pasa a unidades de riesgo donde se analiza y se desembolsa el crédito. Mariano, tú tienes experiencia en el tema de microcréditos. Justamente en este gobierno del presidente Danilo Medina, ese ha sido un tema fundamental, la microempresa, y que eso se desarrolle, que crezca y que más personas tengan acceso a ser empresario o a que su condición de vida mejore en una actividad determinada. Como experto en el área, ¿qué más nos hace falta por hacer para que todavía esto siga creciendo aún más y podamos ver más frutos? ¿Y cómo ha visto esa iniciativa del gobierno en ese sentido? Indudablemente ha habido muy buenas iniciativas y hoy mismo en la prensa vimos que se está tratando de reducir a 3 días el tiempo de creación de una empresa formal. Sí. Se está motivando la formalización de empresas, cosa que nosotros creemos bastante productiva, porque una empresa formalizada tiene más potencial de desarrollo. Ahí hay algo de enfoque, también hay enfoques en los reglamentos bancarios de microcrédito, hubo un cambio reciente en el REA y lo que se tiende es a flexibilizar aún más el crédito, a que haya más gente participando. También hubo modificaciones a las leyes de MIPYME, a lo que es el tamaño de las empresas para ser consideradas micro, pequeña empresa o microempresa de subsistencia. Todo eso ha sido productivo. Hay proyectos de leyes como la de garantías mobiliarias y la de garantías recíprocas que aún tienen que salir, y se ha movido mucho en las cámaras legislativas. ¿Eso falta y ayudaría al sector? Ayudaría bastante porque daría más confianza a los entes que participamos en tener ciertos niveles de garantías en los préstamos que tenemos. Y son garantías que son, vamos a decir, fáciles de obtener por cualquier microempresario. O son recíprocas o pueden ser mobiliarias. Cualquier planta eléctrica que tenga, cualquier equipo de producción, pues va a haber un registro válido de garantía y eso da más confianza a las entidades que participamos en microfinanciamiento. ¿Qué son los premios Citi Microempresa del Año? Los premios Citi están organizados de hace 13 años por la Fundación Citi y por la Red Solidarios de entidades latinoamericanas. Se premian en varios renglones a los que han sido los mejores microempresarios nominados por las entidades de microcrédito durante el año que ha transcurrido. La Fundación Dominicana de Desarrollo tuvo una participación muy destacada en la premiación Citi, recientemente otorgada en este mes. Pues el máximo galardón como microempresario del año lo tuvo el señor Rafael Díaz, que ha sido cliente de la Fundación Dominicana desde hace varios años. Y la historia del señor Díaz es un típico ejemplo de cómo la Fundación Dominicana de Desarrollo promueve el desarrollo. Él se inició como cosechando vainitas y berenjenas. Luego agrupó a toda su familia en lo que fue organizar la producción, a todos los vecinos también. Fundó su empresa que se llama Franja Villa Export, en la cual él acopiaba todos los vegetales y gestionó con una empresa exportadora para exportar a la Florida y a otros mercados. Wow. Hoy en día él es todo un líder en su comunidad. Su producción, la producción de los vecinos y de los familiares, él las acopia y las exporta regularmente a los Estados Unidos. Y se inició con un préstamo a la Fundación Dominicana de Desarrollo. También un emprendedor. Eso, excelente. Un emprendedor enfocado en lo que es el desarrollo y la manera formal de manejar un negocio. También tenemos, por ejemplo, al señor Fermín Collado, que resultó con el 2º lugar en la categoría de mejoramiento en medio ambiente. Y es interesante lo que hace el señor Collado, pues él toma desechos de hojalata, de fábricas de latas, y las transforma en guayo, en cucharas de freír, en guiras, y se venden en todos los mercados del país. Okay, lo que era un desecho industrial lo transforma en un objeto útil y hasta objeto para promover el turismo. Se compran muchísimas guiras. Recicló. Correcto. Y ha dado mucho empleo a los jóvenes de la zona donde labora, que es Simón Bolívar. Qué bueno. Yo creo que son 2 muestras del trabajo de la Fundación Dominicana de Desarrollo y de lo que se puede hacer cuando se quiere y cuando se tiene el apoyo, por supuesto. Muchísimas gracias, licenciado Mariano Frontera, por esta entrevista que nos da. Gracias a ustedes. El frescor ya que no es una entrevista política, sino que... una entrevista de frutos y de esperanza. Frutos, exactamente, de que hay posibilidades para los jóvenes, NINI, ahí hay muchas esperanzas.
Así mismo es. Siempre hay esperanza para el desarrollo, para la autogestión de emprendimiento en la República Dominicana. Qué bueno. Y la Fundación Muchísimas Dominicana de gracias. Desarrollo cree en eso. Gracias. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar con el director ejecutivo de la Cámara del Transporte. El transporte es un tema también importante. Los invitamos a se queden con nosotros en el Telematutino 11. Continuamos en el Telematutino 11 en la recta final, que es un poquito más larga. En esta ocasión vamos a conversar con el doctor Guillermo Esteves Estrella. Él es director ejecutivo de la Cámara Nacional de Transporte Terrestre. Buenos días, sea bienvenido al programa. Buenos días, encantadísimo de estar en su programa y de haber sido invitado a él. Buenos días. Exactamente. Y bienvenido. bueno, la Cámara como ente privado tiene muchas funciones, ¿no? Pero ahora tiene más, ahora que contamos con una nueva ley de transporte. ¿Cómo asumen ustedes esa nueva ley que tiene un título muy largo que yo no me la he aprendido todavía? Sí. La ley de transporte. Sí, no, es una legislación moderna que esperamos alcance resolver muchos de los problemas que quedaban pendientes, que se manejaban a través de la costumbre. La ley por sí tiene lo que era lo único como legislación teníamos, que era la ley 241 de tránsito. Tenemos también la parte de transporte como negocio propiamente dicho, la movilidad y la seguridad vial. Es decir, fíjate que hay prácticamente 4 legislaciones en una dentro de esta nueva iniciativa legislativa. Ahora bien, se tiene la impresión de que el transporte en la República Dominicana es caótico y que está todo por hacer. ¿Cuál es la función de la Cámara, los aportes, si tiene un diagnóstico propio? Porque se han hecho muchos estudios y recomendaciones al respecto. En realidad, ¿cómo ustedes ven todo esto y qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Bueno, el transporte no se escapa a la situación del país. ¿Sí? Yeah. Muchos sectores del país se encuentran en un proceso de desarrollo, ¿no? Y están detrás de poder superar muchas cosas. Y lo del transporte no es una percepción, es una realidad. Cierto. En la parte urbana es verdaderamente caótica la situación y tanto en su operatividad como en el servicio que brinda, hace falta de mucha regulación, de mayor calidad en el servicio y de unidades más competentes. ¿Y las y regulaciones adecuadas que existen no se aplican? No hay sanción, no hay supervisión. Sí. Entonces, fíjate, la ley contempla, la misma ley 241 ha sido modificada, ¿no? Yeah. Y parte de la modificación ha arreciado en términos de sanción la parte de la violación del tránsito, cosa que en parte nosotros acompañamos, en otras no. ¿A qué me refiero? Yo creo que debíamos ir más a ser más eficiente el término de los cobros, no aumentarlo de una manera desproporcional, que ha establecido la ley, que es uno de sus principales objetivos, que choca con una realidad que tiene que ver con la parte educacional y de conciencia de las personas que utilizan el medio del transporte y lo hacen suyo. ¿A qué me refiero? El término de generar unas multas de 5.117 que involucra un salario mínimo público es algo desproporcional. Ni siquiera los países seculares toman ese tipo de sanción a una simple contravención. Es decir, en los Estados Unidos ni pensarlo, y en países desarrollados, ni en los países que no son iguales, este tipo de multa que alcance el salario mínimo. pero antes había más pequeñas, pero no se aplicaban. Entonces, de repente, ahora se sube y se pretende aplicar. Entonces, de alguna forma, tiene que haber algún tipo de sanción para que no incentive la comisión de la infracción. No, la sanción siempre ha existido. Lo que entendemos que no deben de ser desproporcionadas, sino que deben de ser acompañadas de un programa educativo y de concientización en términos reales que permita que los usuarios del transporte puedan tener, tanto el transeúnte como el conductor, puedan tener, ¿no?, una determinación clara qué hacer, en qué momento hacerlo y cómo hacerlo. Y en eso estamos. Desde la Cámara de Transporte estamos empeñados en apostar a eso.
Luego, lo que tiene que ver con sanciones que se escapan a los bolsillos del dominicano común, lo que pueden traer y generar es violencia en términos de su aplicación. Y eso verdaderamente que no nos va a contribuir a avanzar dentro del sector transporte, ni del tránsito, evidentemente. Y aparte de eso está el tema del debate del monopolio en el transporte. Vimos la pasada semana el tema de Fenatrado, como por un asunto de una mina en Montecristi, ellos pararon el país. Vemos también cómo hay rutas monopólicas en el transporte de pasajeros, es decir, tal ruta le corresponde a tal sindicato, la otra le corresponde al otro. ¿Cuál es la opinión de la Cámara en relación a ese tema? No, es un asunto normativo. Todas las rutas son del Estado Dominicano. El Estado Dominicano es el propietario de las rutas. Luego la da en un contrato a entidades, en este caso ya, como bien establece la ley, compañías, es decir, sociedades comerciales, no sindicatos ni asociaciones sin fines de lucro, porque esa no es son empresarios. Son empresas. Entonces, el Estado la da, luego que la da, define punto de origen y destino y trayectoria, y en base a esa definición, esas unidades que van a operar ahí tienen cierta exclusividad para brindar ese servicio. Igual sucede con el aspecto de las cargas. Ahora bien, ¿qué ha sucedido con la ley? En sus inicios, que venimos acompañando la ley hace 10 años atrás, cuando era un anteproyecto, había un consejo de dirección que contemplaba la presencia de los transportistas dentro de este consejo. Esto se ha ausentado de la ley en el proceso por intereses no definidos y no sabemos el motivo real que conllevó a eso. Y esa falta de comunicación en el momento de las decisiones de las cosas pueden producir hechos como el que acaba de ocurrir recientemente con Fenatrado y los camioneros. ¿Por qué? Porque se hacen las cosas de manera unilateral, no hay un consenso. Luego de que suceden las cosas, entonces comienza el consenso, comienzan a verse las cosas más detalladas y dentro del marco de las negociaciones todo vuelve a la normalidad, pero ya los efectos que provoca este tipo de hechos han causado estragos. ¿Me entiende? Entonces, eso es necesario dentro de la ley, la comunicación oportuna y que puede evidenciar cualquier tipo de conato que pueda surgir en un momento determinado. Tomando en consideración, Ramón, la parte explosiva que tiene el transporte, esto ya de manera costumbrista en nuestro país, y también la relación que guarda con otros países de la región, porque no es una parte exclusiva de la República Dominicana que sucedan estos tipos de hechos, sino que en otros países similares y desarrollados, es decir, en cualquier país del mundo, en Francia, en los Estados Unidos, puede ocurrir en un momento determinado una huelga de transporte o un paro de transporte. Pero eso se puede resolver, vuelvo y reitero, tomando en consideración los espacios de diálogos oportunos que puedan servir a dar al traste con cualquier tipo de conflicto que pueda surgir de esa naturaleza. Pero entonces, ¿usted está de acuerdo con que haya un monopolio en los muelles, por ejemplo, de una entidad? El problema de monopolio, cuando uno busca la palabra y la define, la palabra monopolio, no la encuentra dentro de la organización del transporte. Porque hay muchas personas con una unidad de transporte, que es la que conforman luego un estamento jurídico, sea asociación, sindicato o empresa, y esto, por supuesto, al no ser propiedad de una entidad comercial única que reciba fondos, que pero maneje es esos monopolio, fondos. porque no permiten a los transportistas privados, a quien quiera llevar su carga y puedan. Ese es el tipo de modalidad que se encuentra en todos los países del mundo. Es decir, no es una parte particular o exclusiva de la República Dominicana. En los Estados Unidos los sindicatos de transporte se mueven con esa misma modalidad. El transporte en la República Dominicana siempre es autorizado por el dueño. ¿Quién es el dueño? El Estado Dominicano. Y es quien le define su trayectoria, punto de origen y destino. Es decir, que eso está... Pero sin embargo, ya hubo una sentencia del Tribunal Superior Administrativo sobre ese tema. Sí, no. El tribunal lo que hizo fue que aclaró la situación. Es decir, debe de haber una participación igualitaria y dentro de los cánones que la ley que rige la materia procure. Y eso, el transporte en sentido general estuvo de acuerdo, no hubo ninguna oposición a eso. Y a la decisión del tribunal se acató a cabalidad.
Luego lo demás es una parte constitucional. Está dentro de la Constitución el derecho a la protesta o a entrar en una situación de paro por inconformidad en un momento determinado con las relaciones laborales o de negocio. Es un asunto legal. Bien, muchísimas gracias al doctor Guillermo Esteves Estrella, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Transporte Terrestre, por su participación en el Telematutino 11. Y ese tema musical nos indica Jacqueline Morel que se nos acabó ya el tiempo. Bueno, señores, agradecemos la sintonía a este canal y al programa en esta mañana de este martes 19. La invitación para que continúen con Telesistema Dominicano porque lo tenemos todo, no hay que moverse. Pásenla bien y hasta mañana, Dios, si Dios quiere. Que el Señor lo bendiga y nos vemos.